Rey y Salvador personal. Amén. Lo ha hecho porque ha sentido una llenura muy especial en su corazón, ¿verdad? No creo que exista un cristiano que no haya sentido como el amor y la misericordia de Dios llenó ese espacio vacío que sentía en su espíritu. Amén. O sea, en algún momento en nuestras vidas había un vacío, amén, en nuestro espíritu. Amén, dice un vacío en el corazón, algo que no podía ser lleno. Amén, que buscábamos en muchas áreas en nuestras vidas poder llenar ese vacío. Amén. Y hermano, cuando Dios vino a mi vida, porque Dios vino a mi vida, yo no le buscaba a Dios. No. Amén. Apenas que usted diga, yo estoy aquí porque yo buscaba a Dios. No. Dios me buscó. Tuvo misericordia de mí, de mi caminar a donde yo iba. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener misericordia de Él. Amén. No sé, a lo mejor en algún punto de mi vida, amén, Dios miró algo, amén, que pues no podemos hacer nada para llamar la atención de Dios, pero a lo mejor en un punto, en ese vacío espiritual, hermano, recuerdo empezaba drogas, 17 años, y, amén, y no podía, amén, iban iniciando, amén, y tenía un pequeño crucifijo, amén, ahí en la cabecera de la cama. ¿Cuántos lo tienen todavía? ¿Ya nadie? ¿No? ¿No? Bueno, amén, lo tenía ahí, amén, y recuerdo que me arrodillé a Él, amén, y le pedí, amén, que me ayudara, porque, hermano, después de ahí siguieron 9 años que no podía, y yo buscaba, trataba y no había una solución a mi vida. Entonces Dios en su misericordia dijo, yo sé que me buscas a lo mejor, no en su momento como debe de ser, pero yo voy a hacer de ti algo. Amén. Y hermano, ¿y qué hice después de eso? Después de eso, hermano, después de eso, amén, pasó tiempo. Cuando Dios me trajo a la iglesia Nuevo Destino hace 22 años, en el compañerismo, llegué un día viernes y el día sábado fuimos a los bautizos y me bauticé. No necesité una gran preparación, no necesité grandes estudios de teología, simplemente un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesitaba de Dios. Lo único que llegué es con una gran necesidad de Dios. Hermano, y empecé a congregarme en la iglesia. Amén. Escúchame bien. Y es ahí donde Dios empezó a obrar en mi vida. Amén. Pero lo que sucede con esa influencia es que ese primer amor y fervor que sentimos, voy una vez más, ese amor, ese fervor que sentimos por Dios en un principio, con el paso del tiempo, si no tenemos cuidado, se puede ir desgastando, se puede ir apagando, se puede ir marchitando. Ya Dios encendió esa llama, ese fuego en tu vida, pero es tu obligación mantenerlo encendido. Amén.
Mira, te voy a ser sincero, lo que sucede es que venir a la iglesia para alabar y bendecir el nombre de Dios se convierte en algo de rutina. Raramente escuchamos y ponemos en práctica lo que escuchamos a través de las prédicas cristianas, a través de los estudios que se nos presenta. Pero a pesar de todo esto, continuamos pensando que con asistir a los servicios estamos siguiendo a Cristo. Pensamos que con venir a la iglesia estamos siguiendo a Cristo y que le estamos sirviendo. ¿A qué se debe esto? Es que existen cristianos que no han logrado entender que seguir a Cristo va mucho más de asistir a la iglesia físicamente. Amén. Porque de nada te vale asistir a la iglesia 1 o 2 o 3 veces por semana si no pones en práctica lo que se te está enseñando y permaneces en obediencia a Dios y a su palabra. ¿Por qué existen hombres y mujeres que no ponen en práctica lo que aprendemos a través de los mensajes bíblicos? Amén. La razón principal es que porque genuinamente seguir a Cristo es algo bien costoso. Quizás algunos piensen que no es el caso. Amén. Ya que hasta el momento no he escuchado que una iglesia cobre una taquilla en la entrada. Amén. Pero seguir a Cristo, hermano, es algo bien, pero bien costoso. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Porque ese será el tema principal. ¿Qué cuesta seguir a Cristo? Amén. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo. Vamos a leer capítulo 19. Del 15 al 22. Amén. Dice la palabra de Dios. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Amén. Padre, mi Dios, te doy gracias en esta hora. Señor, bendice tu palabra. Dios, trae dirección a nuestras vidas, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Solo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea guiándome, Señor, en cada momento, Dios, y que usted hable a su pueblo a través de sus siervos, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí es aquí? ¿Cómo podemos apreciar? Tenemos una gran disposición, amén, aquí, a una persona genuina de aprender. A un joven educado, rico y aparentemente bueno, que sentía un vacío en su corazón que necesitaba llenar.
Eso es algo, hermano, amén. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Así que vemos que ese joven, a pesar de que todo lo que tenía, amén, lo que quizás deseaba o necesitaba, hermano, sentía la necesidad de hacer algo más para asegurar su destino final. ¿Qué haré? Eso es una pregunta sincera y hecha de todo corazón. Pero el problema para muchos cristianos comienza exactamente aquí. ¿Por qué digo que el problema empieza aquí? Porque, hermano, porque no existe nada que una persona pueda hacer para ganar la vida eterna. El apóstol Pablo nos enseña claramente en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, pero a pesar de todo esto, acerca de la gracia, nos enseña, hermano, que nuestra salvación depende de Jesucristo y de la gracia, hermano, de Dios. Y a veces pensamos que con asistir a la iglesia, ¿quién vive? Amén. Estar ahí, gloria a Dios, encontraremos favor de Dios o favor a los ojos de Dios. Y que si ganáramos o aseguráramos la salvación, ¿qué haré? Dice este joven. Preguntémonos, ¿qué desea el Señor enseñarnos? Todo lo que tenemos, hermano, la realidad, este pasaje no son para llevarnos a vender o a regalar todo lo que tenemos y quedarnos como mendigos en la calle. De hacer algo similar, estaríamos despreciando las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida. Ya que por mucho que tú puedas poseer, tú no podrás acabar con la pobreza que existe y siempre ha existido en el mundo. Amén. Sino lo que nos enseña es que seguir a Jesucristo es más que simplemente guardar, hermano, la ley mosaica. Si hemos realmente aceptado y conocido a Cristo como nuestro Rey y Salvador, entonces tenemos que entregarle a Él todo lo que somos. Tenemos que rendirnos mente, cuerpo y alma. Tenemos que permitir que sea su voluntad y no la nuestra, la que dirija nuestras vidas en todo momento. ¿Por qué tenemos que permitir que sea la voluntad de Dios la que nos dirija? Hermano, es algo sencillo. Nuestra voluntad está corrupta por las cosas de este mundo. Mas, sin embargo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hágase tu voluntad, Dios, porque yo sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Habrá algo que Dios, hermano, no puede hacer? Ese joven tenía muy buenos sentimientos. Y de acuerdo a Jesús, amén, con un corazón sincero y dispuesto. Y el Señor reaccionó inmediatamente. El joven confiaba más en sus riquezas que en el poder de Dios. Hermano, ese joven confiaba más en sus habilidades que en la grandeza del Señor. Y esto es lo que continúa siendo muy bien reflejado en la vida de muchos cristianos. Cuando un joven le preguntó al Señor, ¿qué más debería hacer? El Señor le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
Pero oyendo esta palabra, el joven se puso triste porque tenía muchas posesiones. Ahora preguntémonos, ¿por qué le contestó el Señor de esta manera? El Señor no le contestó de esta manera para llamarle a ser un mendigo, sino le estaba llamando a convertirse en uno de sus discípulos. Pero ¿cómo podemos apreciar el llamado del Señor? Fue completamente silenciado por las cosas de este mundo. Tenía muchas posesiones. Ese joven no llegó a escuchar, hermano, o no le dio la importancia que merecía el llamado de Dios. Amén. Por eso presta atención, porque ¿a qué le estamos dando más importancia en este día? Amén. A las cosas de este mundo, cuando Dios se ha llamado con un propósito, un llamado especial, amén, una tarea que realizar. ¿Hacia dónde estamos desviando nuestra mirada? Amén. ¿Hasta dónde se está desviando nuestro corazón? ¿En dónde hemos puesto nuestras vistas o nuestros ojos? ¿Sabes? El joven no llegó a escuchar o no le dio la importancia al llamado de Dios. La realidad es que lo que el Señor pidió a ese joven no fue algo que le calificara para la salvación, sino que fue algo que le dijo para probar lo que estaba dispuesto a hacer para alcanzarla. Ahora, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? El Señor llamó a ese joven a abandonar sus riquezas, posesiones, para convertirse en su discípulo. Amén. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Sí está aquí? Hermano, no existe nada malo ser rico. Yo no estoy diciendo ni implicando que todos los ricos son malas personas. Olvídalo. Olvídalo. Conozco gente, hermano, abogados que tienen buffet de abogados aquí en Estados Unidos, hermano, y son una bendición. Hermano, ¿sí está aquí? Hermano, hombres que existen y ayudan a instituciones para ayudar a los pobres y a los necesitados. No existe malo en algo querer superarse y darle una mejor vida a nuestra familia, a nuestra esposa, esposos, hijos, hijas, hasta el perro y el gato. Pero lo que yo te estoy diciendo, a lo que el Señor está aludiendo, es que cuando las riquezas o las posesiones reemplazan la necesidad que sentimos de servir a Dios, en realidad no le estamos siguiendo. Cuando permitimos que las cosas del mundo tomen el lugar número uno en nuestra vida, le estamos dando espacio al enemigo. Amén. Estamos abriendo esa puerta, gloria a Dios. Hermano, le estamos permitiendo avanzar y destruir lo que Dios nos ha entregado. Le estamos permitiendo, hermano, que nos detenga de cumplir con el llamado que hemos recibido, o a que no podamos claramente escucharlo, a que fuimos llamados. Pensemos en Mateo 28, 18 al 19. Veamos a lo que todo cristiano está llamado. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, voy a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Y la clave para entender bien nuestro llamado es hacer discípulos. Porque esta es la clave. Porque la realidad de todo es que existe una gran diferencia entre ser discípulo y ser un simple creyente. Creyentes y discípulos, hermano, creyente definida, hermano, amén, como que cree. Especialmente el que profesa determinada fe religiosa. Discípulo, la definición, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos posteriores a los maestros que le establecieron. La diferencia que existe entre dos palabras es grande y clara. El creyente cree, pero el discípulo sigue. Amén. Y eso es. Y como hemos visto, el Señor no le dijo al joven, cree. El Señor le dijo, sígueme. Amén. Entonces, gloria a Dios, nuestro primer llamado es creer en Dios y en Jesucristo como nuestro Rey y Salvador. Pero como cristianos no podemos quedarnos estancados en solamente creer, sino tenemos que creer y avanzar. Tenemos que avanzar hacia el llamado que Él nos ha hecho. Hermano, sigue a Dios. Es imposible seguir a una persona sentado en una silla. Es imposible seguir a una persona encerrado en un edificio. Para seguir a una persona tienes que levantarte, tienes que moverte, tienes que entrar en acción, creer en el primer paso. Pero no podemos permitir que nada nos detenga. ¿Tú crees que Dios es bueno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí es aquí? Más ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pon en acción tu fe. Amén. Fíjate, hay diferencia entre creyente y discipulado. Ponga atención. El creyente busca que le animen. El creyente busca que le animen. El discípulo procura animar. Mano, no es posible que tengas 20 años en la iglesia y quieres que todavía te anden animando, cuando tú ya deberías de ir a animar a otros más. 5 años en la iglesia y buscas que todavía vayan y te visiten, animarte. Mano, ¿sí es aquí? Porque no hemos crecido espiritualmente. Amén. El creyente busca que le animen. Yo entiendo a los nuevos. 1 año, 2 años, 3 añitos, gloria a Dios. Amén. Oh, no vino a la iglesia, voy a buscarlo, voy a verlo. Pero ya una persona de 15, 10, 5 años, ya era para que tú buscaras a alguien más. Era para que tú estuvieras haciendo discípulos. Hermano, ¿sí es aquí? ¿Quién vive? El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es sólido en asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente se sienta para adorar. El discípulo le anda adorando. El creyente permanece a una institución. El discípulo es la institución en el mismo. El creyente vale para sumar. El discípulo para multiplicar.
La meta del creyente es ganar el cielo. Escúchame bien. La meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente es, ojalá. El discípulo es, heme aquí. Hay una gran diferencia entre ser discípulo, hermano, y ser una persona creyente. Hay un mensaje que he predicado acerca de las multitudes, hermano, la gente que le seguía, hermano, los discípulos, hermano, y gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Necesitamos centrar nuestras vidas. Ahora, quiero ir concluyendo. ¿Cómo podemos apreciar? Dios demanda mucho más de nosotros de lo que imaginamos para alcanzar el reino de Dios. Tenemos que hacer mucho más que guardar los mandamientos. Si realmente hemos conocido a Cristo como nuestro Rey y Salvador personal, tenemos que rendirnos completamente a Él. Tenemos que convertirnos de creyentes a discípulos. ¿Sí es aquí? A discípulos. Hermano, tenemos que escuchar su llamado cuando nos dice, sígueme. Seguir a Jesús nos costará nuestra comodidad. Muchas veces nuestro trabajo, muchas veces nuestras profesiones, muchas veces, gloria a Dios, no sabemos si a dónde vamos a ir, a una, no sé, a pastorear las montañas, allá a la sierra donde andamos en un burro caminando. Amén, pero haciendo la voluntad de Dios. Aquí estamos privilegiados. Aquí en Estados Unidos están más privilegiados. En otros países están más privilegiados. Pero ¿sabes qué? No importa si es en el país que sea, lo privilegiado es seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Pero hay un costo del llamado. No todos queremos, hermano, amén, hágase tu voluntad, Dios. Hágase lo que tú quieras, como tú desees, Dios. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Úsala, Dios. Heme aquí, Dios. Aquí estoy. Ah, pero ese día no puedo. Ah, pero aquel día tampoco. Hoy no quiero ir. Mañana es discipulado de mujeres. Yo ya pensé en mi corazón no asistir. Oh, discipulado de hombres. No, yo estoy cansado, yo quiero descansar. ¿Cuánto batallamos para levantarse hoy en la mañana? A las 6 de la mañana sonó la alarma. Porque siempre la tengo muy temprano la alarma. Porque quise dormir un poquito más. Pero los domingos yo estoy ya muy temprano, muy despierto, ya muy temprano. ¿Sí es aquí? Pero ¿sabes qué? ¿Quieres ser creyente o quieres ser una discípula de Jesús? ¿Quieres realmente obedecer a Dios, el llamado de Dios en tu vida? No se basa a través de las circunstancias. Hoy no me gusta, mañana sí. Hermano, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Necesitamos aprender que estamos siguiendo a Cristo Jesús. Amén. Tenemos que dejar la comodidad del saber que somos salvos. Levantarnos de nuestra silla y seguirle. Esto es importante de hacer. Esto es suma importancia porque la comodidad produce complacencia y la complacencia da luz a la desobediencia y pecado. Como seguidores de Cristo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto significa que no podemos guiar por los deseos e impulsos de la carne. Amén. Seguir a Jesús implica que laboraremos para el reino de Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Sabes? Es muy importante, gloria a Dios, asistir a la iglesia, asistir a los discipulados de varones, asistir cuando se nos va a hablar de la palabra de Dios, porque hay algo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Vas a ir tú? No, yo no voy a venir. Yo tampoco. Si tú no vienes, yo no vengo.
niñerías, hombres y mujeres infructuosas, arrastrados por las corrientes. No hay madurez en su vida. ¿Sí está aquí? ¿Sabes? Seguir a Jesús significa que laboraremos para el reino de Dios a pesar de las circunstancias. Y eso es algo que nos debe causar gran gozo, un placer, ya que Dios debe y tiene siempre que ocupar la primera posición en nuestras vidas. Seguir a Jesús nos costará perder posesiones, amistades y familias. Ay, pastor, ¿cómo? Sí, hermano. Seguir a Jesús nos costará que seamos aborrecidos por muchos. Pero nada de eso nos debe importar, ya que ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Tus dólares, tus euros, tus chelines, todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí, nada te vas a llevar. ¿Sabes? Lo único que vas a dejar, amén, es que mi padre nunca estuvo conmigo. Nunca estuvo en los momentos gratos. ¿Sí está aquí? ¿Qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos? Amén. Por tratar de ganar más. Despreciamos a Dios por ganar 500 pesos más, 1000 pesos más. Oh, ¿qué importa un servicio más? Mejor no trabajo, tiempo extra. Y se enfrece, hermano, en vez de poner tu confianza en Dios, ¿sabes que Dios tiene cuidado de nosotros? Cuando tú vives para Dios, Dios tiene cuidado de ti. Y no solamente de ti, sino también de los tuyos. Dios tiene cuidado. Pero cuidado cuando desobedecemos a Dios. Entonces, gloria a Dios, debemos de preocuparnos. Porque no alcanzará ni tu carro, ni tu casa, ni tus cuentas bancarias. Hermano, escúchame bien, existen muchos cristianos como el joven en este instante. Cristianos que sienten la necesidad de servirle, que quieren de todo corazón hacerlo, pero que permiten que las posesiones y las preocupaciones cotidianas los detengan. No permitas que esto suceda en tu vida, sino que escucha hoy que Él te dice, sígueme. ¿Vas a venir tú mañana? No, yo sí voy a venir. Apenas que hayas murmurado para que la otra persona no venga. O apenas que hayas contaminado a la otra persona para que diga, oh no, yo no voy a venir. ¿Quién vive? Pero ¿sabes qué? Por eso el llamado es personal. Es personal. Yo tuve muchos momentos, gloria a Dios. Hermano, mi hermano Paul, que usted es pastor, comíamos del mismo plato. Me quedaba a dormir ahí, estaba soltero también. Amén. Me quedaba, dormíamos ahí, gloria a Dios, en el ahí en el suelo, en la cama, hermano Abraham, mi hermano Eloy. Amén, examinando el domingo el servicio, nos íbamos para su casa y ya nos veníamos contentos y siempre hablando, ¿qué vamos a hacer para el reino de Dios? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos involucrar a los demás de la iglesia para que sirvan a Dios, para que se enamoren de Dios? Siempre animando, siempre motivándolos,
Siempre decirle, vente hermano al evangelismo. Dios, vamos a ganar almas. Hermano, hoy en este día, Dios nos está llamando. Sígueme. No quiere decir que vas a dejar tu escuela, tu negocio, amén, o vas a vender tus propiedades, no. No te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo qué vas a dejar, qué es más importante para ti. Porque sabes que lo que nosotros estamos haciendo hoy como padres o abuelos, ya me cuento, amén. Pero lo que estamos haciendo, esto va como una herencia viva para nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven que le ponemos más atención a la familia, que no es malo, pero nuestros hijos van a decir, hoy no vamos a ir a la iglesia porque, hermano, buscamos pretextos, buscamos salidas fugaces. Hermano, y es ahí donde Dios empieza a tratar en nuestras vidas. Es ahí donde Dios se empieza a mover. Y es ahí donde Dios, hermano, desea. ¿Qué es más importante? Hermano, yo siempre doy testimonio. Por 3 años mi hermana venía de Los Ángeles, California, a visitar a mi madre. Y como por 3 años, hermano, tenía muchos años que no la miraba. Y nunca topamos en coincidir. Siempre yo estaba en la iglesia, estaba en una actividad, estaba saliendo cuando ella venía. Que no venía cada 8 días ella, venía cada mes, mes y medio, pero cuando venía chocaba con las actividades de la iglesia. Hasta que un día se dio y nos vimos. Me llené de gozo. Pero yo nunca dije, oh, no voy a ir, porque va a venir mi hermana del otro lado. Voy a ver a mi hermana. Hoy no voy a ir, pastor, porque viene mi hermana y quiero estar con ella. Aún doy testimonio, mi padre falleció el día viernes. El día sábado nos entregaron el cuerpo. Fui y firmé. Y el mismo sábado, 10 de la mañana, estaba saliendo con un grupo de la gente de la iglesia, con mi pastor, para irnos a Mexicali. ¿Podía tener un buen pretexto para decir, pastor, yo no voy a cumplir hoy, me voy a quedar hoy, porque mi padre falleció? Es buen pretexto. ¿Qué pones tú de pretexto? Me desvelé viendo una película, por eso llegué tarde, por eso no vine. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Qué pones es más importante? ¿Pones a Dios en tu vida? Porque, hermano, el llamado a ser discípulo cuesta. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, cuesta dinero. Hermano, toda la semana me la pasaba en la iglesia y yo pagaba mis pasajes para ir y venir. Iba a ensayos y yo pagaba mis pasajes y al contrario invertía todavía, hermano, porque era líder de drama, era líder de evangelismo, a veces hasta en los folletos, a veces compraba bocina para irme al evangelismo. No esperaba que el pastor me diera las cosas, no, yo solo era hermano, era algo, gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Por la misericordia de Dios y la gracia de Dios, aquí estoy. Y es ahí donde aprendemos. ¿Qué tienes en tu vida que te impide seguir a Jesús? Olvídate del venir a la iglesia y estar aquí y ser uno más. Me da gusto verte y todo. Pero ¿realmente estás poniendo por obra la palabra de Dios en tu vida? ¿O nada más vienes como ir a la iglesia los domingos, como venir el miércoles? No, se trata de dejar todo y poner a Dios primero. Ajustar tu vida a Dios, no que Dios se ajuste a tu vida. Que tú te ajustes a los planes de Dios. Mira, las escuelas nos dan horarios, el seguro nos da horarios y respetamos los horarios. Respetamos los vuelos de avión, las salidas.
Todo hay un reglamento. Pero en la iglesia no debe haber reglamento. ¿De dónde aprendemos eso? Necesitamos poner atención. Así que en ese día yo te animo. ¿Qué eres? ¿Eres un creyente o eres un discípulo? Amén. Porque es ahí donde se va a definir tu condición. Es ahí donde Dios va a empezar a obrar en tu vida. Y si tú te empiezas a contaminar con los demás, hermano, ten cuidado porque vas a terminar igual que ellos. La diferencia es sigue a Cristo y deja que Dios empiece a hacer la obra en tu vida. Párate firme para Dios y las otras personas se pararán firme para Dios. Deja de ser un niño espiritual, un bebé recién nacido. La madurez no se mide por los años en la iglesia. No se mide cuánta palabra de Dios sepas. Se mide por obedecer la palabra de Dios. Ve jóvenes grandes que parecen niños. Ve gente adulta que parecen niños. Y de la misma manera nos comportamos como un niño. Hacemos berrinches. Cuando Dios nos llama al discipulado, cuando yo entendí, ¿sabes qué? Dios me llamó, yo lo entendí desde un principio. Ya nada más llegué a la iglesia y empecé a seguir a Cristo. No lo conocía, pero ya lo había conocido anteriormente, porque tuve experiencias con Él personales que diferenciaron mi vida. Y eso marcó para toda mi existencia hasta el día de hoy. Pero sabes que hoy yo te pregunto, ¿qué te impide seguir a Cristo? ¿Qué te impide? ¿Qué te impide dejar? ¿Qué estás dejando a los que van atrás de ti? Porque puedes ser una persona egoísta y pienses en ti mismo, pero no estás pensando en lo que está. Yo siempre he pensado en mis hijos y en mis nietos. Como dijo el pastor en las conferencias, dejar un legado, dejar una herencia viva, que ellos vean, hermano, que ponemos a Dios en primer lugar. Y eso va a marcar nuestras vidas. Si tus hijos te ven cómo vas siguiendo a Dios, ellos van a ser tal vez peores. Ellos te están observando. Tus hijos te están viendo. ¿Qué tan importante es Dios para tu vida? Por eso en ese día yo te animo que sigas a Cristo y pongas a Dios primer lugar de tu vida. Una vez más, no que Dios se ajuste a tus tiempos, sino tú debes de ajustarte a los tiempos de Dios. En ese día, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré, Dios? Deja tu pecado. Oh, pero mi pecado, me deleito. Déjalo. Deja de hacer lo malo. Tú solamente sabes. Y es Dios el que sabe. Pero es en ti si hoy quieres de pasar a ser un creyente a un discípulo. Creyentes hay muchos. El borrachito cree en Dios. El alcohólico cree en Dios. El drogadito cree en Dios. La prostituta cree en Dios. El homosexual, aún los satánicos creen en Dios. Los demonios creen. Pasa a ser discípulo y deja de ser un creyente. Pasa a ser discípulo. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Esa es la diferencia en nuestras vidas. Porque animamos, apoyamos, guiamos. Hermano, hoy en ese día,
Dios está hablando a su vida y a su corazón. Dios dice, por lo tanto, id a ser discípulos. No dijo, vayan y hagan creyentes. Vayan y hagan discípulos. Amén. El primer paso es creer, sí, en Jesús. El segundo paso es ser discípulo. Y cuando somos discípulos, empiezan a madurar, empiezan a crecer. Y el segundo paso es bautizarlos. Y después de bautizado es enseñarle todas las cosas hasta que Él venga. Que guarden la palabra de Dios en sus vidas. En ese día, ¿quieres ser un hombre, una mujer con ese llamado de Dios especial para tu vida? Porque Dios te ha llamado con un propósito especial. De que tú lo has hecho a un lado, lo has ignorado. Pero Dios te sigue llamando en este día. Vamos a inclinar el rostro en reverencia a Dios. Dios está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy es el momento que Dios tiene para tu vida. Joven, Jesucristo te ama. Jesús te ama. Él dio su vida por ti. Pero hoy en este día, ¿cómo responderemos? Como aquel joven que se fue triste. ¿Cómo? Tengo muchas posesiones, tengo mucho dinero. Amén. Tengo cosas más importantes, Señor, que seguirte. Mi trabajo, mi escuela, amén, no sé. Solamente Dios y tú sabes lo que te está impidiendo seguir a Jesús. Por eso en este día abramos nuestro corazón a Dios y dejemos que Dios sea obrando en cada uno de nosotros. Y no seamos como niños fluctuantes, sino que haya una madurez en nuestras vidas. Hermano, que podamos ser diferentes a lo que la otra persona. Hermano, tú no puedes platicar como adulto con un niño y lo escuchas, lo ves y lo animas, lo alientas. Pero no puedes actuar como un niño. Tiene que haber una madurez.